¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso de Java Enterprise Edition, que vamos a dedicar a ver cómo mejorar las funcionalidades de JSP con el uso de JSTL y tags personalizados. En los anteriores videotutoriales hemos cubierto cómo escribir aplicaciones usando servlets y JSPs desde NetBeans. Ahora vamos a empezar a ver cómo NetBeans nos permite fácilmente usar la librería JSTL, que significa JSP Standard Tag Library. Esta librería nos va a permitir construir JSPs que son más legibles y más mantenibles, dependiendo menos del uso de scriptless JSP. Resumimos los temas de este bloque que vamos a empezar a ver en este video tutorial. Empezaremos viendo el soporte de NetBeans para los tags del core de JSTL, que permite, entre otras cosas, implementar lógica condicional y loops en JSPs sin tener que recurrir a scriptless. Veremos también el soporte de NetBeans para los tags SQL de JSTL, que nos van a permitir insertar, recuperar o actualizar datos en una base de datos relacional. Y por último veremos cómo usar NetBeans para crear tags JSP que nos ayuden a que nuestro código JSP sea mucho más mantenible al abstraer los marcadores comunes en un único archivo. Veamos lo que nos permiten hacer los distintos tipos de tags de JSTL. Para empezar, recuerda que la JSP Standard Tag Library nos permite añadir funcionalidad a nuestras páginas sin tener que depender de scriptless, lo que tiende a crear páginas que son difíciles de mantener. Los tags del core de JSTL nos permiten controlar cómo se muestran las páginas, por ejemplo, mediante la renderización condicional de segmentos de la página o la iteración a través de una colección de objetos para dinámicamente generar marcadores de dicha colección. Y los tags SQL JSLT nos permiten acceder a bases de datos y ejecutar consultas SQL simplemente añadiendo ciertos tags en nuestros archivos JSP. Como al usar estos JSTL nos evita tener que utilizar scriptless, nuestras páginas se hacen más mantenibles y sencillas de leer. Y desde luego NetBeans nos permite usar tanto tags del core JSTL como tags de SQL, simplemente arrastrando y soltando ítems desde la paleta de NetBeans dentro de nuestro archivo JSP.
Veamos para empezar un poco más en detalle los tags del core de JSTL. NetBeans nos permite de modo muy sencillo usar 3 tags de este core de JSTL. El tag c:2.if, que se usa para renderizar condicionalmente segmentos de una página. El tag c:2.choose, que nos permite renderizar partes de una página de modo diferente basándonos en una condición booleana, y el tag c:2.forEach, que permite iterarnos a través de una instancia de una clase implementando java.util.collection o a través de un array. Estos 3 tags del core a los que estamos haciendo referencia pueden ser arrastrados y soltados desde la paleta de NetBeans en nuestra página JSP, que es lo que vamos a hacer dentro de un momento. Antes de empezar a trabajar desde NetBeans, decir para empezar que por convención en estos tags del core de JSTL se usa siempre el prefijo C, como podemos ver en estos 3 ejemplos que aquí tenemos. Y cada uno de estos tags tiene un atributo URI, un Unique Resource Identifier, o que le permite a nuestra página JSP saber dónde encontrar los tags personalizados. Cada librería de tags tiene que definir su URI, que se encuentra en un archivo descriptor de la librería tags. Cuando hablamos de los tags del core, como los que estamos utilizando ahora, pues entonces el valor del atributo URI tiene que ser siempre el que vemos aquí en pantalla, JavaSang con JSP, JSTL core. Pero recuerda que podemos definir nuestros tags personalizados y habría que indicar el lugar, el URI, donde nuestro JSP puede localizarlos. Veamos entonces cómo usar el primero de estos tags del core de JSTL, el tag c:2.if, que no deja de ser un condicional simple. El tag JSTL c:2.if nos permite condicionalmente mostrar o ocultar partes de una página basándose en una condición booleana. Con NetBeans todo lo que tenemos que hacer para añadir un tag JSTL c:2.if en una de nuestras páginas JSP es arrastrar el ítem desde la paleta a la localización en nuestra página donde queremos que aparezca ese tag. Después de que hayamos soltado el ítem, NetBeans nos pedirá información adicional, como casi siempre. El valor del campo condicional tiene que estar encerrado entre el símbolo del dólar y 2 llaves. Esto denota que su valor es una expresión JSTL. En nuestro ejemplo particular estamos buscando un parámetro de consulta, al que en este caso se llama Display Conditional Test, y cuyo valor tiene que ser true. Si y solo si el parámetro de consulta está presente y tiene el valor que se espera, entonces el texto que se encuentre dentro del tag cIF será renderizado en la página HTML. Este trozo de código que vemos aquí para Display Conditional Test es equivalente a haber escrito request get parameter y después entre paréntesis display conditional test. Al usar el objeto implícito nos permite salvar un buen trozo de escritura de texto y hace nuestra expresión mucho más legible. Hay muchos objetos implícitos JSTL y los más comunes son Parent Application Scope, Session Scope,
Request Scope y Page Scope ya lo hemos visto, nos permite fácilmente recuperar los parámetros de consulta dependiendo del alcance, que puede ser aplicación, sesión, consulta y página respectivamente. Todos usan la notación dot, la notación punto que ya vimos en el objeto implícito param. Vamos a ver todo esto en una práctica desde NetBeans que seguro que queda mucho más claro. Vamos a seguir en el mismo proyecto de los videotutoriales anteriores y vamos a crear una nueva página JSP. Voy a llamarle, por ejemplo, JSTL1. Si no lo tienes ya, abre la paleta y aquí tenemos los tags del core JSTL que podemos usar. Como decíamos, empezamos con if y tenemos que colocarlo en el sitio de la página donde queremos que aparezca. De momento, simplemente para practicar el funcionamiento, vamos a ponerlo en cualquier sitio y como vemos, según lo ponemos, se nos abre una ventana con el asistente. Como decíamos, el valor de la condición, del campo de la condición, tiene que empezar con el signo del dólar e ir incluido entre llaves. Esto es lo que nos va a indicar que se trata de una expresión JSTL. Así que lo ponemos y ahora aquí es donde podemos escribir la expresión. En este primer ejemplo vamos a buscar un parámetro de consulta al que le vamos a dar un nombre, por ejemplo, mostrar texto condicional y cuyo valor tiene que ser true. Si y solo si este parámetro de consulta está presente y tiene el valor que se espera, entonces el texto que incluyamos dentro de los tags del c2.ip serán renderizados. Así que escribimos esa condición. Para mostrar texto condicional tiene que ser igual a true. Como decíamos también hace un momento y ahora vemos aquí en el ejemplo práctico, este param es un objeto implícito de JSTL y sirve para obtener el valor de un parámetro de consulta, que aquí será mostrar texto condicional. Y este param como objeto implícito es equivalente al uso de request get parameter y después habría que pasarle entre paréntesis el nombre del parámetro, mostrar texto condicional. Es un modo de reducir la cantidad de código que tenemos que escribir. Es muy sencillo acceder a todos estos objetos implícitos que se pueden usar en JSTL colocando entre las dos llaves y pulsando control space, pero no aquí ahora en el formulario, sino después en el código. Lo veremos en un momento, pero de momento vamos a coger el formulario completo. Los otros dos campos son opcionales. El campo variable name se escribe si lo hemos usado para almacenar el valor de una expresión condicional en una variable booleana. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con este nombre texto mostrado. El campo scope también es opcional. Si seleccionamos un valor, este será el alcance de la variable que hayamos escrito aquí en variable name. Si no se selecciona nada, pero hay un valor aquí en variable name, entonces el alcance, el scope por defecto será el de page. Vamos a elegir session de las opciones que ya sabemos y ya estamos preparados para insertar nuestro if de JSTL. Así que pulsamos en OK y observa cómo nos ha creado el código. Y además, adicionalmente, NetBeans nos ha añadido aquí una tag lib directive, una directiva tag lib, que es esta que aquí vemos, que es donde se indica que estamos utilizando tags dentro de la página. Cuando se tratan de tags del core JSTL, también ya lo dijimos, el URI
al que tiene que apuntar es el que aquí vemos. Pues aquí está el meollo del uso de C2.if. Voy ahora a incluir algo de código HTML, tanto antes como dentro y después del tag CIF para ver su funcionamiento. No vamos a hacerlo en el video tutorial porque es simplemente HTML sin más. Aquí tenemos ese código muy sencillo, simplemente son 3 párrafos. El primero, un párrafo antes de nuestro tag condicional. El segundo, un párrafo dentro del tag. Y el tercero, un párrafo después del tag condicional. Desde luego el primer y el tercer párrafo se van a mostrar siempre. Ahora lo que nos interesa es ver cómo funciona el segundo. Podemos ya con esto probar nuestro archivo. Para hacerlo, desde luego, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el proyecto se ha mostrado. Si no estamos seguros, simplemente podemos pulsar sobre el nombre del proyecto y pulsamos en Deploy. Si no lo hacemos así, puede ser que ejecutemos el archivo y nos dé error de que no encuentra determinadas librerías simplemente porque no se han cargado. Una vez seguro que se ha desplegado el proyecto, podemos pulsar con el botón derecho sobre el archivo y pulsar en ejecutar archivo. Que aquí podemos ver en pantalla como el parámetro de consulta que hemos usado en la condición del tag C2.if no está presente, pues entonces el marcador en ese párrafo no aparece. Tenemos que modificar la URL para que el parámetro aparezca y tenga el valor que se le pide. Con los datos que hemos incluido en nuestro ejemplo sería mostrar texto condicional y con un valor de true. Esto es lo que tendría que pasársele como parámetro en nuestra petición. Si ahora con esto volvemos a cargar la página, observa como ahora sí se muestra solo el parámetro de consulta cuando mostrar texto condicional presenta un valor de true. Aquí está el uso de este tag if. En nuestro ejemplo hemos estado utilizando el operador de igualdad lógico, los dos símbolos igual, es lo que nos permite comparar dos objetos. Es equivalente a el método equals en java.lang.object. Pero hay otros muchos operadores que pueden ser usados en expresiones JSTL. Podemos ver en la siguiente tabla un sumario de los más utilizados. No vamos a ponernos ahora a explicarlos, ni mucho menos. Cualquier persona que haya trabajado hasta cierto punto con Java o con otros muchos lenguajes de programación tiene que conocer ya estos operadores. Simplemente indicar que muchos de ellos, como vemos, tienen la opción de hacerlo mediante símbolo o mediante texto. Aquí los dos ampersand o escribir AND. La razón para que esto sea así es para que no invalide el código XML, que es un código muy estricto, y así de ese modo vamos a poder usar JSTL en XHTML o en cualquier otro tipo de marcador XML. Pero sí que vamos a seguir con otro de los tags del core de JSTL. Interesante este primer tag C2.if y lo que nos permite hacer. Pero cuenta también con algún inconveniente, especialmente porque no hay modo de mostrar un marcador si y solo si la expresión de su atributo nos devuelve false. Como acabamos de ver, con C2.if solo lo hace si devuelve true.
Si necesitamos este tipo de funcionalidad, tendremos que usar otro tag del core de JSTL. Se trata del tag c:2.choose. Como veremos en un momento, este tag también lo podemos arrastrar y soltar desde la paleta de NetBeans en nuestra página, con lo que se nos abrirá una ventana con el asistente para incluir la información necesaria. Pero antes de verlo en un ejemplo práctico, decir que este tag c:2.choose necesita tener uno o más tags anidados c:2.when y opcionalmente puede tener también un tag c:2.otherwise. Esto nos permite mucha más flexibilidad que el tag c:2.if, que puede ser útil cuando queremos comprobar si se cumple una condición determinada, pero cuando lo que queremos es decidir entre varias condiciones mutuamente excluyentes entre sí, entonces es este tag c:2.choose el que nos permite hacerlo con el uso de c::when y c::otherwise, que no creo que haga falta ni decirlo, hace referencia a cuando para distintas alternativas, y en otro caso que es el tag que usaremos para indicar que debe hacer c::choose si ninguna de las condiciones c::when cumple lo que se espera. Pues sin más, vamos a crear un tag c::choose desde NetBeans. Vamos allá. Así que dentro de NetBeans vamos a empezar por crear una nueva página JSP y vamos a llamarle, por ejemplo, JSTL2. Como decíamos, desde la ventana paleta podemos de nuevo elegir el tag JSTL_choose y soltarlo en el sitio de la página donde queremos que aparezca. Inmediatamente se nos abre el asistente. Aquí tenemos que indicar el número de tags when que va a contener nuestro tag c::choose. Como mínimo tiene que tener 1, y podemos indicar si queremos que cuente con la declaración otherwise o no. Marcamos que sí, y al pulsar ya NetBeans nos crea, como vemos, la estructura de choose y dentro los when y otherwise. Desde luego ahora tenemos que llenar el cuerpo en cada uno de los when y indicar el valor que le vamos a incluir dentro del atributo test, y lo mismo con otherwise. De nuevo, como en el anterior ejemplo, vamos a utilizar un código ya cubierto con el uso de HTML para darle funcionalidad. Aquí tenemos el código en el body, de nuevo muy sencillo de entender. Como vemos, para cada when en test tenemos que ir poniendo la condición que tiene que cumplirse, y en el texto que aparece lo indicamos. Esto solo se mostrará si el parámetro de consulta, que tiene el nombre que aquí indicamos, mostrar texto condicional, tiene un valor de 1. Aquí sí tiene un valor de 2. Y la diferencia respecto a lo anterior es el otherwise, que se va a mostrar bien si no aparece el parámetro de consulta, o si devuelve un valor diferente de 1 o 2, que son los que estamos configurando en los dos when. Creo que está claro, y la utilidad del uso de otherwise. Recuerda hacer el deploy del proyecto si no lo has hecho antes, para que use todas las librerías y no nos dé error. Una vez hecho, ejecutamos el archivo en concreto. Y aquí tenemos la salida en el navegador, los dos párrafos antes y después del tag, que se muestra siempre. Y ahora, como no hemos puesto en el enlace ningún valor, se muestra el valor por defecto, que coincide con el de otherwise, que ya decimos que se muestra cuando no se pasa nada, como está el texto condicional, o si se le pasa un valor que sea 1 o 2, que son los que tenemos en los tags when.
Si modificamos la URL de modo que tenga el parámetro de consulta mostrar texto condicional y le pasamos uno de los valores esperados, pues lo vamos a probar. Ponemos de este modo, por ejemplo, y observa como aquí nos indica, solo se mostrará si el parámetro de consulta llamado mostrar texto condicional tiene un valor de 1. Si ponemos 2, que es el otro when, tenemos 2, y si ponemos cualquier otro valor volvemos al otherwise, porque ya no está recogido. Creo que es sencillo y debería quedar claro. Vamos con el tercero de los tags del core de JSTL, que nos permite iterarnos a través de arrays o de colecciones, que nos permite hacer loops en resumen. Se trata de el loop for each, muy útil cuando queremos crear marcadores que son casi idénticos entre sí. Un ejemplo típico es la necesidad de generar filas de una tabla. La única diferencia entre el marcador de cada fila son los contenidos que aparecerán en las celdas, pero el marcador va a ser siempre el mismo. Pues en casos como este es útil iterarse a través de un array o de una colección de objetos y generar de ese modo el marcador requerido en cada iteración. Como con los anteriores, también desde luego podemos usarlo arrastrando y soltando una instancia desde la paleta de NetBeans. Así que vamos ya con un ejemplo práctico. Como con los tags previos, lo podemos también arrastrar y soltar desde la paleta, con lo que se nos abrirá el asistente Insert JSTL for each. En el campo de texto collection tenemos que escribir una expresión JSTL que resuelva bien a una clase que implemente la interface Java Util Collection o bien a un array. En este caso vamos a recuperar una lista array, un array list que esté enlazado al alcance de la sesión y al que vamos a llamar lista alumnos. En el campo de texto de Current Item of Iteration es el nombre que queremos usar para referirnos al ítem de la iteración actual dentro del cuerpo del tag. En nuestro ejemplo vamos a poner como nombre alumno. Normalmente cuando usemos este tag for each queremos iterarnos a través de todos los miembros, sea de una colección o de un array, pero puede ser que determinemos que no se haga con todos. Para ello tendríamos que marcar aquí donde pone Fixed Number of Iterations, y ahora en Begin tendríamos que indicar el index, que recuerda que empieza en 0, a partir del cual tendría que empezar a iterarse si no queremos que sea el primero, y en el index del último de los valores sobre los que queremos que se itere. Y por último también aquí en step, que puede ser interesante porque permite que la iteración no se haga en todos los ítems, sino que por ejemplo que se haga de modo alterno, un ítem sí y otro no. Por ejemplo, poniendo 2 haría eso, sería iterando de 2 en 2 de los ítems en lugar de hacerlo con todos. Podríamos igual utilizar 3 para que solo lo hiciera con cada uno de los 3 ítems 3, el siguiente 3 y así sucesivamente. En este caso no vamos a usarlo, así que esta parte queda sin marcar. Una vez cubiertos los datos, de nuevo como en los otros casos, ya vemos cómo nos crea el for each con los valores indicados. Aquí ahora para poder hacer que funcione necesitamos un array list, como decíamos, y también vamos a necesitar un Java Bean en el cual podamos indicar cómo recuperar la información del array. Así que creamos un proyecto desde cero, aunque no voy a ponerlo aquí, es muy sencillo. Aquí tenemos este proyecto, este es el archivo index en el cual hemos incluido el for each, en el que, como vemos, está la variable alumnos y en ítems lo que indicábamos antes, session scope, lista alumnos. Este es el array que vamos a utilizar, el array list que tenemos aquí, como vemos. Es
donde lo hemos creado. Este array list, para poder llevar a cabo las operaciones, necesita estar vinculado a un Java Bin, que es el que tenemos aquí en alumnos Bin y que incluimos dentro de este paquete con videotutoriales que podemos ver dentro del proyecto. Aquí lo tenemos y aquí está el archivo alumnos bin. Archivo alumnos bin muy sencillo, que lo único que hace es tomar la información y mediante el uso de getter y setter poder guardarla y devolverla, como ya sabemos que debe hacerse, ya lo hemos visto en el curso. Así que resumiendo, aquí para empezar usamos un scriptlet, que es el que nos permite añadir la array list dentro de nuestro código. Ya decíamos que podíamos utilizar también una colección. Y esta array list que hemos vinculado a la sesión, se trata de instancias de una clase a la que hemos llamado alumnos bin, que es la que se encuentra en Java Bin, y que aquí podemos verlo. Alumnos bin cuenta con dos propiedades, nombre y apellidos, que son las propiedades a las que accedemos. Aquí lo tenemos dentro del tag for each, la iremos recuperando. Con esto, si ejecutamos nuestro proyecto, se nos abrirá en el navegador, recoge la información y aquí lo vemos. Con esto ya hemos tratado los tags del core JSTL que decíamos. Terminamos este video tutorial con un poco de bibliografía, que creo que es un tema siempre interesante. Ya indiqué en anteriores videotutoriales las páginas con la documentación oficial, que son de uso obligatorio, pero también hay muy buenos libros que debes usar. Esta mañana ponía una persona un enlace en YouTube a uno de estos libros que eliminé, no porque el libro no valga la pena, que es excelente y será el primero que mencioné aquí. Lo hice porque podía llamar a confusión. Ya pasó en su momento, hace años, con el curso de PHP, lo que a algunas personas le provocó quebraderos de cabeza sobre el material que después tenía que utilizar y confundir, por ejemplo, las prácticas. En aquel como en este curso voy a seguir más de un libro, voy a utilizar unos cuantos para elaborarlo. En concreto, este post hacía referencia a Java Enterprise Edition 6 Development con NetBeans 7, escrito por David Heffelfinger y publicado por Pack Publishing. Un excelente libro que ya he utilizado. Por ejemplo, lo que estuvimos viendo hoy está basado en gran medida en el libro y seguiré usando en partes del curso sin duda. Pero por ejemplo, ya en el inicio del curso, el tema dedicado a la arquitectura de Java Enterprise Edition, que creo que es muy importante para entender lo que va a ser el curso, me basé fundamentalmente en este otro libro de Antonio González llamado Beginning Java Enterprise Edition 6 Platform con Gladfish 3, que está publicado por Apress. Incluso hay otro del mismo autor, más genérico, y que también utilizaré en partes del curso. Otro de los materiales fundamentales de apoyo será uno sobre Java Enterprise Edition conceptual, independiente del IDE, y que también es muy interesante. El que vemos aquí en pantalla, de Java EE6 Tutorial Basic Concepts, que ya va por la 4ª edición y que es un clásico para la introducción en el conocimiento de Java EE. Y en fin, podría seguir con muchos otros. Por desgracia, como siempre, prácticamente todos, en este caso todos en inglés. Ese ya es otro tema. Puedes ver en Safari Books, o también puedes verlo en Amazon, llevando a cabo una búsqueda
pues libros que hay sobre este tema en concreto, y animo a todos los que siguen el curso a que aporten material complementario, sea en YouTube o sea en los comentarios de Illa Sarón, y de este modo ayudarnos y ayudar al resto de la gente que siga el curso. Ese no es el tema, pero sí que es importante no confundir a otra gente que sigue el curso. La gente que lo sigue es muy variada en cuanto al nivel, la forma de trabajar, etcétera, y sé por otros cursos que puede crear confusiones, así que tenemos que intentar ser lo más concretos posibles cuando afirmamos algo. Esto no quiere decir que no haya que usar, y que no voy a usar en el curso este y otros libros, además de más material que hay en la web, de tutoriales que te puedes encontrar en muchos sitios, documentación oficial, etcétera, que es lo mismo que tiene que hacer cualquiera que de verdad quiere llegar a dominar entornos cada vez más complejos y amplios, como es el de Java Enterprise Edition, que es con el que estamos ahora. Nada más por hoy. Os habló Jesús Conde, nos vemos.